Bien, Magíster, bienvenido. Esperamos tener ya la clase correspondiente al día de hoy. Pues el tiempo es suyo. Ahora sí se está viendo bien mi pantalla, ¿no es cierto? Ya, Sí, Doc, Magíster, vemos confírmame la si pantalla. está compartiendo bien. Sí, estamos ¿Bien? viendo su pantalla y también le escuchamos bien. Puede comenzar, por favor. Muy bien. Ok, mil gracias, doctor. Entonces, buenas noches a todos los integrantes de este excelente diplomado. Para mí es un gusto una vez más compartir con ustedes. Dado de que en nuestra primera clase tuvimos problemas, algunos problemas técnicos, voy a permitirme hacer un brevísimo repaso de lo que se va a trabajar el día de hoy con un antecedente de lo que se hizo en la clase grabada. Miren, nuestro módulo, gestión del curso, tiene estos dos temas, características y principios de la gestión curricular. Hablamos de la anterior clase del marco legal para la gestión educativa, hablamos un poco de las leyes, hablamos de los principios básicos de la gestión curricular por el modelo GESFOC, y eso es lo que vamos a hacer incidencia el día de hoy, queridos colegas. Vamos a completar la clase grabada y luego vamos a abordar el tema número 2, que es la elaboración y planteamiento de estrategias técnicas y modalidades de gestión del currículo, tal que usted pueda elaborar un PI, un programa institucional, un esqueleto de este mismo documento, que es clave para la gestión educativa, el cual incluye un conjunto de líneas o puntos, entre ellos las estrategias de monitoreo, las estrategias de evaluación, de esquema 360, y cómo es que usted eh, presentar su trabajo de valor final para este módulo. Entonces, hablamos de las reglamentaciones del Estado Plurinacional de Bolivia y abordamos el antecedente de la ley Avelino Signani. Esto lo voy a pasar rapidísimo. He tenido el gusto yo de trabajar también como consultor de ANDECOP del Ministerio y se ha hecho esta evaluación de la ley educativa y se han encontrado cantidad de problemas, los cuales podemos ver en esta diapositiva. Para esto, yo quisiera recapitular que la ley, estamos en el marco de la ley, obedece una lógica tetraléctica de 4 pilares, y los 4 pilares de la ley es que es una ley democrática, solidaria, soberana y productiva. Bien, y aquí están los bases y principios en los cuales vamos a enmarcar todo nuestro diseño curricular. Voy a pasar rapidito, pues que es para refrescarnos. Usted debe saber de que la ley educativa Avelino Signani tiene 2 ejes que son valores transversales para el vivir bien, que es la punta de la pirámide educativa, fundamental la base de ser un modelo sociocomunitario productivo. Eso está en el título 2, en el artículo 3 de nuestra ley Avelino Signani. Y aquí tenemos los objetivos, y estos objetivos son los que vamos a tratar de buscar nosotros para cumplir con esta gestión curricular. Sepa usted de que la ley Avelino Signani se fundamenta en las experiencias educativas propias y así también se va a fundamentar nuestra gestión del currículo, ¿no? Entonces, también se basa en conocimientos de la pedagogía latinoamericana y en el asunto de la gestión como tal, tenemos estas 4 grandes áreas: técnica superior artística, la formación de maestros, a cual nos incluimos nosotros como profesionales en el colegio, secundaria particularmente, también en primaria; formación policial militar, ahora los militares y policiales salen licenciados en ciencias y artes militares, tienen un diseño curricular propio para esto; y la formación universitaria. Bien, entonces, aquí está el diseño curricular macro sobre el cual nos vamos a circunscribir nosotros, que igual tiene 4 pilares. La ley Avelino nos habla que es productiva, descolonizadora, comunitaria, inter y pluricultural, sobre la cual se asienta el diseño curricular específico en 4 grandes áreas: cosmos, pensamiento, comunidad, sociedad, vida, tierra y territorio, ciencia, producción y tecnología, en la cual se insertan las materias tradicionales que teníamos en el modelo previo de la ley 1565 de índole constructivista. Ahí tenemos filosofía, religión, formación humana, en el área de cosmos y pensamiento, en el área de comunidad y sociedad, lenguas sociales, artes, etcétera, ¿no? Entonces, la lógica, queridos colegas, es de que todo ahora está conexo, todo tiene una conexión dialéctica, tetraléctica, mejor dicho. Entonces, no se puede pensar en una materia aislada, y asimismo usted tiene que pensar que todas las materias tienen que estar unificadas bajo un corpus común.
Así, física se puede conectar con matemáticas porque están en campos correlativos, la materia de NTICS, que es computación, sobre todo nuevas tecnologías en información y comunicaciones. Se conecta con cosmos y pensamiento y química, se debe conectar con geografía, etcétera, etcétera. De esa manera, el diseño curricular de la ley nos interpela una lógica holística, es decir, el todo antes que la parte, ¿no? Vamos a entrar sobre esa idea luego, puesto que vamos a empezar a diseñar sobre ese asunto. Todo esto está enmarcado, ya bien, en la parte de la gestión, en este documento que yo le muestro, Normas Generales para la Gestión Educativa y Escolar, la resolución 001, que sale todos los años el 1 de enero, y salió, pues, este año justamente con un conjunto de reglamentaciones de la gestión educativa. Usted debe saber que este documento es elaborado por el ministro de Educación y el viceministro de Educación regular, quien, bueno, sancionan esta ley, esta resolución, perdón, cuenta con 8 capítulos, 73 páginas, y usted debe conocer muy bien estos asuntos de gestión escolar, gestión educativa y gestión administrativa institucional. Estos 3 primeros capítulos son la base de la gestión para respetar las leyes en el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo me permito hacer ahora una brevísima consulta a todos en el chat de WhatsApp. Ustedes pueden teclear y decirnos qué reglamentaciones o qué directrices se aplican o aplica usted como gestor educativo respetando esta ley. ¿Qué cosa se hace a través de la resolución 001 que va a 2007? Puede teclear en el chat del grupo por puntitos extra, esto es netamente voluntario, qué tipo de cosas se determinan en estos capítulos. Yo le invito a participar en el chat a medida que yo le voy a dosificando esto. Entonces, por favor, participe. Este es un primer corte evaluativo acumulado. Dice, ¿qué reglas o instrucciones conoce usted sobre la resolución 001? Menciona ejemplos concretos. Yo tengo entendido de que ustedes son directores, subdirectores, administradores en educación de la red de colegios adventistas de todo el país y seguramente ha tenido que aplicar esta resolución en su momento. Entonces, ¿qué ha aplicado de esta ley? ¿O realmente no ha aplicado nada? Díganos con toda franqueza, y si conoce qué leyes son, teclee qué tipos de reglamentaciones ha cumplido o qué predispone la resolución por un puntaje extra. Entonces, para esta gestión 2017 tenemos que cumplir cantidad de reglas porque nos monitorea, nos gestiona la ley. Nos dice Miguel, el artículo 48, está bien, lo ideal sería que nos digan qué predispone ese artículo, qué dice, qué se determina en la 001. Cualquiera de ustedes, favor, aclárenos en el chat, esto siempre por puntitos extra, porque me gusta que participen. Entonces, ¿qué determina esta ley? ¿Qué nos dice que debemos hacer nosotros que gestionamos instituciones educativas? Mencione ejemplos concretos, ese es el desafío. A ver, participen colegas por puntos extra, lo voy a dejar abierto ahora. Bien, recuerde que nuestra ley tiene 8 capítulos, 73 páginas. Las principales deben conocer usted estas 3, gestión escolar, gestión educativa y gestión administrativa institucional. Por ejemplo, yo les digo de que se predetermina el calendario escolar. Por decir algo, se dice, debemos pasar todos los colegios en Bolivia 200 horas de clase, 200 días lectivos, tal que todos comiencen en una fecha y terminan en otra. Miguel Uri nos habla de la expulsión de estudiantes. Tiene toda la razón, yo le doy un punto extra a Miguel. Así es, se determina en el artículo 48, por ejemplo, cuáles son los causales por los cuales se puede desvincular a un estudiante de un colegio, por un conjunto de reglas, ¿no? Y eso es lo que usted debe conocer de este documento. ¿Cuándo puede operar este asunto? Cuando para expulsar a un estudiante. Bueno, el año de escolaridad nos dice Cruz. Correcto, el año específico, cuándo termina la gestión, etcétera. Yo doy un punto extra a Cruz Alberto también. En la 001 menciona las edades de los niños, correcto. También, Elizabeth tiene razón, se menciona los grados y la división de áreas. Ah, muy bien, Evelyn nos dice del artículo 10 que habla de la planificación durante las 2 primeras semanas. Excelente, esos son los ejemplos concretos sobre lo cual nosotros debemos trabajar como directivos en educación.
en secundaria o en primaria. Pueden seguir dándonos ejemplos y los voy a ir citando a continuación. Bien, asimismo nos habla de cómo debe ser la infraestructura, de las prohibiciones. Aquí nos habla Charlie Zurita también, la 001 habla de eso, de las prohibiciones de consumo de bebidas alcohólicas, drogas, tabaco, violencia, inscripciones excepcionales, muy bien, Delgado, inclusión de años especiales, excelente. Todos quienes han participado hasta este momento del chat, les agradezco y voy a tomar nota por puntos extra. Dese cuenta que este documento nos interpela para trabajar desde asuntos operativos hasta asuntos estratégicos de planificación educativa. Por lo que tenemos que tener un alto conocimiento de todo lo articulado para, lógicamente, cumplir con las leyes y que no nos sancione cuando nos vengan a monitorear los funcionarios del ministerio o de la distrital correspondiente. Nos dice Guzmán, traslado de estudiantes durante la gestión educativa. Exactamente, ese tipo de asuntos puntuales nos predetermina la resolución 001. Yo le agradezco su participación. Bueno, entonces, para cumplir bien con la 001 y tener una institución de calidad educativa, usted, querido colega, debe planificar y debe entender que la planificación es un submacro proceso educativo en la lógica tetraléctica de 4 grandes áreas. Usted, como profesional en educación, tiene que conocer 4 grandes áreas que corresponden así también a diplomados específicos que son conducentes a una maestría. Delgado Dan nos dice duración de la hora pedagógica, excelente, así es, nos predeterminan los 45 minutos, el horario de invierno, que debe haber solamente 7 periodos por día hasta ciertas horas, tarde y mañana, excelente, eso es lo que nos determina la 001. Entonces, si nos interpelan un conjunto de leyes, nosotros tenemos que planificar nuestras acciones en unidad educativa respetando esa ley, como constituyendo planes, proyectos y o programas de manera anticipada para determinar esta realidad educativa en el ámbito nivel en el que usted trabaja, sea secundaria, primaria, grados, universidad, incluso, etcétera. Entonces, hay que determinar acciones pertinentes para que, a ver, yo quiero cambiar, quiero expulsar a un estudiante, ¿cómo hago? Bueno, me tengo que remitir a la 001 y decir, revisar el articulado y apoyarme en él para expulsar o no, tal que no incurra en una falta a la ley. Bien, el rol de las autoridades educativas, Wilson tiene toda la razón, es un capítulo clave, cómo es que usted debe moverse como autoridad educativa. Entonces tiene que planificar eso, tiene que saber cómo moverse. Ahora bien, vamos a hacer un repaso rapidísimo de eso. Usted debe saber que la educación desde el punto de vista general mundial tiene niveles o ámbitos en la planificación educativa o la gestión. El nivel más amplio es el que deriva de la UNESCO, ya que la UNESCO es el ente superior en educación derivado de la ONU, lógicamente. Entonces, la UNESCO tiene un consejo ejecutivo en el cual forma parte Bolivia, por cierto, entre paréntesis, Estados Unidos hace poco se retiró, y es sumamente polémico, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero el resto de los países tenemos que estamos adscritos a la ONU y a la UNESCO, tenemos que conocer que se planifica la educación a un nivel mundial allá, y se ha generado un documento de la actual presidenta de este organismo, que es Irina Bokova, la rusa, que se llama Replantear la educación hacia el bien común mundial. Y en este documento se nos aconseja a funcionarios, directores, subdirectores, etcétera, cómo debemos plantear mejoras educativas, cómo debemos planificar con modelos de éxito. Por lo que yo les recomiendo leer este texto, y yo le puedo mandar el link si realmente a usted le parece bien. Entre al link unesco.org.us y ahí va a encontrar ese libro que es un marco general de cómo se trabaja la educación en el mundo bajo la recomendación de expertos internacionales. El segundo nivel es el nivel regional o continental, que es el tuning. Nosotros todavía no tenemos un tuning americano, está en un germen de creación en México. Sin embargo, la Comunidad Europea, por ejemplo, ya tienen y se unen los niveles de gestión educativa. En nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, el ente superior es el Minedu, ahí está la página, usted debe conocer muy bien esta página, la cual nos informa sobre las políticas de planificación del gobierno central para la educación, siendo la educación el pilar, uno de los pilares del Estado. Entonces, se determina la política educativa, las leyes
y es las estructuras organizacionales, etcétera, etcétera. En el ámbito universitario tenemos dos ámbitos aceptados por la ley, es el CV, donde pertenecen todas las estatales, más la católica y la EMI, y las demás universidades pertenecen a la ANUP, Asociación Nacional de Universidades Privadas, entre ellas nuestra Casa Superior de Estudios actual, la UAP, y otras, Univalle, UCI, UPB, etcétera, todas las demás privadas. Como colegios pertenecemos o estamos bajo la tutela del Viceministerio de Educación Regular, que tiene sus competencias y tiene sus subramas dependiendo de los departamentos y la distribución geográfica. Entonces, existe una distrital, una dirección departamental de educación en cada departamento, la cual se divide en subdistritos en función de la cantidad de la población y los colegios presentes, ¿no? Entonces, en Cochabamba tenemos bastantes distritos, están creando ya hasta 12 distritos en todo el departamento, y nosotros tenemos un subnivel al cual nos pertenecemos, comunidad educativa. Por ejemplo, yo trabajo en el Colegio San Agustín, pertenezco al Distrito 1, Cochabamba, Cercado 1, ¿no? Que es por la zona norte. Así se va a otra zona, a la zona sur es Cercado 2, etcétera, y es simplemente por un asunto de división poblacional. Lo que le compete a usted, querido colega, es hacer todo esto para, lógicamente, rendir informes o adscribirse a la política nacional. Usted tiene que realizar planificación estratégica a través de un documento conocido como PI, Programa Educativo Institucional, sobre lo que vamos a girar nosotros, es lo fundamental en gestión y planificación educativa. Luego usted tiene que determinar planificación operativa, su POA, ¿no? A todos los directores nos piden un POA al inicio del año, la distrital, a ver, díganos qué va a hacer con su colegio, qué va a hacer con su instituto, infórmelo, y se debe presentar como una regla al inicio de año, una vez sancionada la 001. Eso es lo clave, lo primero que dice la 001, y te mandan una circular y te dicen tienen que presentar en tal momento, en este formato. Seguramente usted lo ha hecho. No vamos a girar mucho sobre eso. Vamos a hacer más planificación estratégica hacia la calidad educativa. Y después debe decir cómo es que monitorea a sus docentes, cómo los evalúa, cómo toma decisiones y cómo planifica. Todo esto, querido colega, está dentro de un PI. Esto es lo que le compete y tiene que desarrollar como gestor educativo. Entonces, usted debe saber, entrando en contenido nuevo, que la gestión educativa tiene este concepto. Igual que los otros 3 conceptos clave, es un macroproceso educativo. Y si lee conmigo, por favor, dice, gestión es un submacroproceso educativo mediante el cual se determinan fundamentos, estrategias y acciones para la administración integral de una unidad educativa, desde su componente pedagógico hasta sus implicaciones organizacionales y económicas. Por eso es que la gestión es quizás el aspecto más estructural o estratégico para organizar una institución. Es tanto una ciencia como un arte, porque uno no solamente tiene que hablar de pedagogía ahí, sino tiene que ser muy ducho en administración de recursos humanos, en administración financiera económica y todo lo que hace a la realidad concreta, amplia de una institución educativa viva, ¿no? Entonces dice, completando, se constituye sobre la base de un diseño organizacional de dicha institución educativa según su filosofía, sus principios y sus valores. Porque todas las instituciones, así como las personas, tienen una forma de pensar, una forma de concebir la realidad. Las instituciones tienen una forma de concebir sus valores, qué es bueno, qué es malo, qué se educa, qué no se educa, cómo se lo hace, fundamentados en qué principios filosóficos, etc. Entonces, esto está vinculado estrechamente a la planificación, por lo que usted, como gestor educativo, tiene que tener competencia, conocimientos amplios sobre gestión y planificación. Esas son sus 2 competencias clave. La didáctica corresponde sobre todo al docente, puesto que él aplica el PA, el proceso de enseñanza-aprendizaje in situ, en aula, que es el corazón de la currícula. Pero usted tiene que darle todas las herramientas para que ese corazón bombee sangre a todo el cuerpo, es decir, a toda la institución educativa. Y trabaje bien y cuente con todo lo necesario y esté capacitado el docente y esté acompañado y se le dé todo lo necesario. Para eso es la gestión, para que la didáctica sea efectiva en el docente, gira en torno a eso. Por eso el pilar y está ahí abajo. Y todo se cierra en el proceso evaluativo, no solamente cuando el profesor toma examen y para las notas, sino cómo usted evalúa al profesor si trabajó bien, cómo le evalúan los pares de familia a usted si trabajó bien siendo el gestor educativo, cómo le evalúa el director de la distrital si es que realmente ha cumplido o no las normas, digamos. Entonces la evaluación es transversal
a todos los 4 macroprocesos, donde se cierra esta relación tetraléctrica compleja para, lógicamente, proyectar una nueva gestión. Mire, y por último, dice, la gestión determina la distribución del poder para la toma de decisiones. Eso es lo importante entender, caramba. Yo como gestor educativo, administrador, tengo que tener muy claro quién toma las decisiones ahí. ¿Quién tiene el poder para decir, caramba, se hace de esta manera o se hace de otra? ¿Se tienen estos principios? ¿Se tienen estos valores? No, estamos en contra de estos. Esto se educa, esto no se educa. Entonces la gestión determina eso, por lo cual es altamente un indicador estratégico. Mire, entonces yo le hago esta pregunta, hay dos preguntas vitales que nos van a servir para enmarcar este diseño específico. Uno dice, ¿cómo se debe gestionar una institución educativa según la recomendación de expertos internacionales para lograr calidad educativa en el mundo contemporáneo altamente competitivo? Esto es lo que usted debe saber, querido colega. Nosotros no somos una isla. Educamos para un mundo interconectado y globalizado. Están educando de manera de alta calidad educativa allá en Japón, que ha hecho una reforma espectacular. Y en Finlandia, los mejores pedagogos del mundo. Y hay en Corea del Sur grandes indicadores de educación y los niños salen genios. ¿Y nosotros cómo vamos a competir con ellos? Puesto que ya el mundo está difuminándose las fronteras. ¿Cómo un estudiante boliviano va a poder competir con un estadounidense? Con un chino, con un europeo. Tan lejos estamos lejos de muchas cosas, colega. Pero nuestro deber es tratar de ser competitivos. ¿Cómo podemos serlo? ¿Cómo podemos gestionar nuestra institución para competir en este mundo? Esa es la gran pregunta de este módulo de la gestión. ¿Qué debe hacer usted? Yo lo que les recomiendo es esto. Mediante la implementación de una metodología de gestión bien estructurada, porque usted es quien estructura como gestor educativo esa institución. Y en la medida que lo estructure bien, va a generar calidad educativa. Entonces tiene que estructurarlo bien, y dice de manera inteligente, precisa y científicamente sólida. Puesto que este fenómeno de la administración, la gestión curricular, ha sido estudiado por múltiples pedagogos, especialistas en gestión, que tienen lógicamente maestrías, doctorados, diplomados en esta área. Entonces, nuestro módulo va a girar en torno a determinar o dosificar esta metodología estructurada, inteligente y precisa de gestión. ¿Qué se basa nuestra metodología, queridos colegas? 2 puntitos. Se basa en ciencias administrativas, número 1, en el ciclo de Deming. Deming es un autor inglés que ha hecho un estudio amplio de organizaciones, no solo educativas, sino sobre todo empresariales, instituciones o fábricas, instituciones de servicios. Ha estudiado mucho esto. Entonces, dice, el ciclo de Deming se basa en un sentido organizacional a través de las ciencias administrativas, la administración de empresas. Bien, se determina que un directivo, usted como directivo, debe realizar constantemente y de manera bien estructurada estas 4 acciones, ¿no? Direccionar es clave. Eso es lo que usted va a predeterminar en la gestión. Debe planear con base en aspectos de mejora, siempre siendo visionario. Uy, ¿cómo yo voy a proyectar al año? ¿Qué debo hacer antes de que pasen las cosas? Tiene que tener esa competencia de visualizar las cosas antes que pasen. Y una vez que tiene claro qué cosa va a hacer, cómo va a gestionar a su gente, etcétera, debe actuar en consecuencia y aplicar lo que usted mismo ha planificado. Entonces pone en acción estas actividades buscando el cumplimiento de los criterios que predeterminan su planificación. Y luego evaluar, es decir, evaluar el proceso a partir de criterios claves para determinar, ¿logramos o no logramos lo que hemos planificado? Hemos hecho procesos de calidad educativa, hemos generado calidad educativa o no, ¿dónde nos ha fallado? Constantemente estas 4 acciones usted debe hacer como director, subdirector de una institución educativa. Entonces, para hacer estas 4 acciones, que son complejas, uno tiene que tener una hoja de ruta, un mapa, para no perderse en lo complejo que es administrar una institución educativa. Usted lo sabe, uy, se surge un problema, y viene la distrital, y un estudiante se chacota y lo tengo que votar, que se aplazan, que el profesor me falla, que el otro profesor no viene, que tengo que contratar personal, que me falta plata para cuadrar las cuentas. No, es que realmente es complejo. Y estas 4 cosas lo debe hacer bien. Para no perderse en ese mar de acciones, y usted es estratégico, yo le voy a dar este modelo que se llama el modelo GESFOC. Significa Gestión Sistémica de la Formación por Competencias, basado en el modelo del doctor Tobón, un
eximio intelectual latinoamericano, que ha desarrollado múltiples obras sobre todo el fenómeno educativo. Entonces, este modelo se basa en el modelo por competencias, derivado del Turing americano. Es decir, esto recomienda a los especialistas a los colegios, instituciones y universidades de Sudamérica, Latinoamérica, para buscar una suerte de acreditación internacional. Así usted puede demostrar al mundo que su institución es de calidad. Entonces, determina un esquema lógico de la gestión para lograr calidad educativa en este mundo contemporáneo. Este esquema lógico es el presente, querido colega, yo se lo muestro. Aquí está. Esta es la hoja de ruta o el plan, que es la base de nuestra metodología. Las 4 acciones, arriba, direccionar, evaluar, planear y actuar. Esto es lo que usted debe hacer como acciones. ¿Qué debe direccionar? Todos estos procesos. ¿Qué debe evaluar? Todos estos 10 procesos. Igual planear y actuar en estos 10 procesos. Y los 10 procesos son, como si se fija, hay un proceso de entrada y un proceso de salida. Y el centro de nuestro mapa es el proceso 8, las prácticas docentes. ¿Cómo es que el profesor da las clases en cada aula? ¿Qué hace? ¿Qué dosifica? ¿Qué material usa? ¿Cuánto dura sus horas? ¿Qué materia se da? ¿Qué tipo de reglamentaciones educativas hace? ¿Qué tipo de prácticas didácticas utiliza? Eso lo predetermina el proceso de prácticas docentes. Y alrededor de él están los procesos, sobre todo de gestión. ¿Cómo es que usted predispone liderazgo y trabajo en equipo? El primer proceso. Tiene políticas para eso, administra, premia a los mejores docentes, llama la atención a los que no, hace, por ejemplo, talleres de capacitación, etcétera, ¿no? Y, bueno, pasemos. El segundo, modelo educativo. ¿Cuál es el modelo educativo de su institución? Ese es un proceso. Usted se ascribe al modelo constructivista, al modelo por competencias, al modelo conductista, al modelo escolástico, y hay cantidad de modelos educativos que a lo largo de la historia nos han alumbrado, nos han iluminado con lineamientos técnico-pedagógicos. Se debe educar de esta manera el constructivista, se debe educar de esta otra el modelo por competencias. Entonces tiene que determinar usted qué tipo de institución o modelo es transversal a todos los procesos educativos. Eso se determina en el punto 2. Luego viene la estructura curricular, el punto 3, el cual nos habla o predetermina cómo es que va a aterrizar ese modelo educativo en qué materias, cuántas horas se da cada materia, qué ciclos tiene qué materias, cómo se dividen los ciclos. Es decir, ya es un asunto más operativo que hace que el modelo educativo se concrete en un día a día de las aulas. Entonces, ahí es mucho la gestión curricular y vamos a volver sobre eso. Luego, políticas de gestión académica. Usted tiene que entender que todo esto gira alrededor de las prácticas docentes. ¿Cómo gestiona a sus docentes? ¿Cómo gestiona a los estudiantes? ¿Qué tipo de reglamentos hay? Porque los reglamentos y las políticas están unidas de manera dialéctica. Luego, después de eso, que es estructural, ¿qué proyectos hace? ¿Qué proyectos se crean para la unidad o para las aulas? El tema de proyectos formativos es lo más novedoso en este modelo. Por asunto de tiempo no voy a poder explicar de qué se trata, pero usted tiene que saber que ahora la mayoría de los procesos por competencias educativos se guían por la metodología de proyectos. Y esto atinge sobre todo a la didáctica. Vamos a volver sobre el tema. Luego, proceso 6, gestión del talento humano. ¿Cómo es que usted administra a las personas? Porque usted, eso es lo que hace. Dirige, actúa, evalúa, planea para que las personas se muevan bien, los profesores den buenas clases, los estudiantes cumplan con los reglamentos y se sume la calidad educativa, etcétera. ¿Cómo es que usted gestiona convenios con otras instituciones? ¿Cómo es que usted se une con las autoridades? ¿Cómo es que usted establece nexos con otros institutos, con otras universidades, con otros colegios? Tiene que hacer una gestión de todo ese talento de red humana al cual pertenece usted, incierto, porque le recuerdo, no es una isla. Su institución no puede estar aislada del mundo. Entonces tiene que tener unas políticas o procesos de gestión del talento humano que le dicen, me voy a unir con este instituto porque me interesa, me voy a unir con estos colegios, me voy a unir con estas autoridades. Bien. Ahora, por último, gestión de recursos. ¿Cómo voy a hacer yo que sea sostenible en la realidad? Pues mi institución, cuánto se va a cobrar la pensión, cómo se va a cuadrar eso versus la planilla de sueldos, los gastos administrativos, cómo es mi libro contable, todo eso que tiene que ver con la administración financiera. Es terriblemente importante, puesto que es, lógicamente, lo que le da certeza, solidez a una institución y continuidad. Mire, y los otros dos procesos
que son el proceso de entrada, cómo es que el estudiante ingresa, cómo lo evalúo, si refuerzo o no competencias, si estoy en primaria, cómo vienen de kinder, si estoy trabajando en secundaria, cómo entran desde primaria, los admito, qué competencias deben tener, cómo yo los selecciono o no los selecciono, entra cualquiera, y si entra cualquiera, cómo es que se nivelan en el grado. Tiene que predeterminar eso, como usted, gestor educativo, y visualizar visualizar cómo van a ser los estudiantes teniendo la experiencia educativa para que se inserten en el modelo. También no solo ingreso de estudiantes, sino profesores también. ¿Cómo es que usted los va a contratar? ¿Cómo los va a evaluar? ¿Cómo los va a empezar los va a empezar a capacitar para trabajar en su institución? Porque su institución tiene particularidades que en otras no hay. Entonces, ¿qué necesita saber el docente ahí? Y por último, el proceso de salida es cómo es que va a lanzar usted a sus bachilleres al mercado, a sus estudiantes de primaria, secundaria. ¿Qué competencia le está dando? Ese es el proceso de salida, porque tiene que evaluar si realmente se cumplieron o no las competencias. Este es el mapa genérico para gestionar una institución, colega. Yo le invito a preguntar, ¿yo realmente tengo todo esto bien claro en mi institución educativa? ¿Sé cuál es mi modelo educativo? ¿Lo tengo clarísimo y fundamentado? ¿Tengo una estructura clarísima? ¿Predetermino políticas de gestión humana, sí o no? ¿Hago exámenes de ingreso? ¿Evalúo a mis bachilleres después de que se van, sí o no? Muchos de nosotros no hacemos eso. Salen del colegio bachilleres, bueno, gracias, chao, listo, no queremos saber nada, pues tener tanto trabajo de gestionar a los que entran, que nos olvidamos de los que salen. Entonces, ¿qué están haciendo el bachiller? Pero ¿sabe qué, colega? Si usted quiere ser certificado internacionalmente, si quiere demostrar que su institución es de calidad, tiene que tener una política y registros específicos de seguimiento a sus egresados. Tiene que demostrar el certificado internacional. Bueno, ya tengo, este año han salido 50, de 50, 5 años han pasado, están trabajando, están en la universidad de estos, tienen becas estos, y estos no tienen, y en la medida en que demuestra usted que sus egresados del colegio, sobre todo, tienen inserción en las universidades y un buen desempeño en universidades, dicen, esta institución es de calidad. Si no, no lo es. No podemos, digamos, tapar el sol con una y decir, no, bueno, yo doy muy buenos bachilleres, salen bien preparados. ¿Cuál es el indicador que mide eso? Digo, colega, el indicador es si tienen éxito después de que salen bachilleres. Después de que, lógicamente, se enfrentan al mundo real competitivo del estudio de las diversas carreras. Y usted tiene que tener una política de gestión para decir cómo les voy a hacer seguimiento, cómo voy a enterarme de si hacen o no, si estudian o no, si les va bien o no a mis egresados. Cuando demuestro eso mediante un proceso, lógicamente, ordenado, bien instaurado, demostramos que la institución es de calidad. En Bolivia no hay esto, hay muy pocos colegios que hacen seguimientos egresados. Nosotros lo hacemos en el Colegio San Agustín y sabemos si están bien, nos está yendo bien, y nos unimos con la universidad para saber si han cambiado un diseño curricular, que han hecho, que estamos subiendo la, digamos, exigencia en ciencia y tecnología en San Simón, adaptamos nuestra currícula para darles una buena base y en la U les vaya bien, y les va muy bien. Lo lindo del Colegio San Agustín es que tenemos alta incidencia de ingreso a las mejores universidades y muy buen desempeño, tal que logra formarse muy bien nuestros egresados. Por eso es que podemos aportar a una certificación. Bien. Mire, entonces este modelo es clave, querido colega, usted lo debe entender muy bien. Pero mire, el HESFOG, con estos 10 procesos, se subdivide en subprocesos clave. Cada una de las áreas puede incluirse programas, subprogramas, comités, acciones específicas que hacen o le dan marco de realidad a cada uno de los procesos. Bien, por ejemplo, para el proceso 1, el de liderazgo y trabajo en equipo, usted debe predeterminar programas de evaluación e incentivo al personal. ¿Los tiene? ¿Cómo es que se da cuenta que le está trabajando bien ¿qué le puedo decir, su contador? ¿Cómo evalúa usted a su guardia de seguridad, a su plantel docente? Usted tiene programas de actualización institucional al personal docente, los capacita. La resolución dice que tiene que capacitarlos, tiene que pagarles un taller de actualización obligado, si no, no está cumpliendo con la ley. Entonces, ¿qué programas hace? ¿En qué los capacita? Ahora, es muy importante que el docente sepa manejar la computadora, el internet y los programas educativos. Tiene que estar actualizado ahí, si no, no es un profesional competente.
Si no lo va a capacitar usted, no van a ser competentes, tiene que hacerle un taller o 2, 3 al año. ¿Cómo son esos programas? Bueno, eso es liderazgo y trabajo en equipo, fíjese. Y programas de intercambio interinstitucional con convenios. Uy, es lo que más busca, digamos, que certificar. A ver, ¿con qué tiene convenio su unidad educativa? Y con este y con este. No, pues tiene que mostrar una carpeta una amplia carpeta de convenios. Por ejemplo, en San Agustín tenemos aproximadamente 53 convenios con las universidades principales de la ciudad, con otros colegios, con la red de agustinos de Latinoamérica llamada OALA, con la red de colegios agustinos del mundo, que es la central de los colegios agustinos, etc. Y con los institutos para que vengan a hacer capacitaciones. Y bueno, entonces uno tiene que tener un intercambio interinstitucional y se demuestra que en efecto se mueve en el marco de la realidad. Luego, ¿qué otros programas hay para educar a los padres de familia? Porque no solamente se educa al estudiante, se educa al padre también. Tiene programas de ese tipo. Si no los tiene, querido colega, tiene que pensar en crearlos o instituirlos para cumplir con el modelo FESPOC. Ahora bien, el modelo educativo es lo central que vamos a estudiar ahora. Este está constituido de 2 comisiones, sobre todo llamado el Comité Pedagógico Central, que es el nudo operativo o estratégico que determina qué actualizaciones o modificaciones se deben hacer al modelo pedagógico. Elabora un PI y un POA. Elabora propuestas para la apertura de nuevos programas. Yo quiero crecer como institución, quiero abrir un instituto, quiero abrir una primaria, quiero abrir más cursos en secundaria, quiero hacer paralelos, quiero hacer un montón de cosas. Entonces, en mi Comité Pedagógico Central tiene que hacer esta labor de planificar. Y así una comisión de investigación educativa. Su institución, querido colega, cuenta con un comité que le elabora un PI. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Quién le hace un PI? Para empezar, ¿tiene un PI? Entonces, si no lo tiene, pues tiene que pensar en crearlo. Y si lo tiene, tiene que pensar en cómo trabaja y cómo desarrolla sus funciones. Seguido del modelo educativo, la estructura curricular, 2 grandes comités. El comité por áreas, que gestiona sobre todo los planes de estudio, o los conocidos sílabos o PGOs o planes de clase, cómo trabaja el profe de física unido con el profe de química y con matemáticas, en qué medida se conecte eso con filosofía, y ahí el grupo de profesores integra un comité y dice, bueno, se va a llevar esto, corre esta bibliografía, haciendo estas actividades para aplicar este plan de clases que corresponde a un PI. ¿Tiene usted eso? Los une a sus docentes para hacer planificación por áreas. Si no lo hace, está incumpliendo la ley, querido colega. Tiene que predeterminar eso, fuera del horario de clases. A ver, tal día se reúnen mis profes de física y me hacen diseño curricular. ¿Cómo van a evaluar todos? ¿Qué tipo de exámenes tienen? Y por calendario. ¿Y cómo se unen los profes de literatura? ¿Qué tipo de se va a avanzar? Así por mes tienen que tener un cronograma de trabajo y presentar usted evidencias. Sí, el comité de lenguaje e inglés y comunicación tiene que hacer este plan. Si no, sus docentes están trabajando como islas, como el modelo constructivista pasado, en el cual cada quien sale si quien pueda, ¿no? Entonces no es de calidad educativa eso, colega. La medida que usted una a sus docentes fuera del aula y les planifique actividades en comités académicos, puede demostrar que hace verdadera gestión curricular. Si no, los lanza a los leones nomás, o sea, a la antigua, a lo conductista. Bueno, un comité técnico pedagógico también, que nos dice la ley, la 0001, dice que tienen que tocarse asuntos disciplinarios y medidas organizativas. ¿Qué pasa con estudiantes con bajo rendimiento? Hay una política educativa para apoyarlo y hacer adaptación curricular, tiene que haber un comité que agarre y toque cada caso individualizado para hacer un informe que luego se debe pasar a la distrital, ¿no es cierto? Y si usted no tiene ese informe, lo ha expulsado porque ha querido, viene el técnico de la distrital y le da una multa nomás, lógicamente porque no tiene un asidero de un comité técnico que dice si cumplió o no cumplió, eche el seguimiento y saque los reportes diarios y los cuadernos de los profesores, etc. Entonces, son comités de alta importancia. ¿Cómo deben trabajar? Mucho en base a su liderazgo de su gestión, con políticas de gestión académica, que es el siguiente proceso del GESFOC, es decir, cómo son sus reglamentos, cómo los determina, qué dicen sus reglamentos, cómo se vinculan estos reglamentos a los reglamentos generales, a la 001, al diseño curricular de la ley.
cuándo es una falta disciplinaria grave, leve, etcétera, tanto de sus estudiantes como de su plantel docente o administrativo, porque todos somos humanos y podemos errar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo infringo una regla, ¿y qué hago yo como gestor cuando alguien infringe una regla? ¿Qué medida disciplinaria le voy a dar? Eso lo tiene que tener sumamente claro en los reglamentos generales, e incluso para los padres de familia, ¿no? Reglamentos de padres, saber en qué medida son ellos partícipes de la comunidad educativa. Y bueno, esto que está aquí es clave, el organigrama. ¿Cómo es que se distribuye el poder? ¿Cómo es que se distribuyen las funciones para su institución educativa? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién está al centro? ¿Quién está a los costados? Este es un organigrama por competencias. Yo le voy a mostrar cómo se hace un organigrama en una institución educativa por competencias, es una novedad metodológica. Y luego, derivado de este organigrama, son los manuales de funciones. Cómo se dice que debe trabajar de manera idónea un contador, un director, un profesor, un guardia, todos los que son parte del colegio tienen que tener un manual de función que dice, a ver, esta es su competencia, señor, y estos son sus acciones específicas, y por eso yo lo voy a evaluar, porque cada cargo tiene responsabilidades específicas, ¿bien? Los proyectos formativos ya son comités de extensión y difusión. No voy a volver sobre esto porque esto es más didáctica, ¿no? Esto tiene que estar coordinado con el área académica. Bien, los otros procesos se pueden dividir de esta forma: gestión del talento humano. A ver, ve con mis estudiantes, no lo hago, los mando a las plurinacionales, no lo hago, ¿qué hago con ellos? Por ejemplo, yo le cuento, anteayer, la gran noticia del Colegio San Agustín, el mejor colegio del país, 20 reconocimientos tuvimos en las plurinacionales, ganamos 7 medallas en física, otras 5 en química, otras 7 en informática, así, porque lógicamente son sobresalientes los chicos. ¿Qué hacemos para que logren esas becas? Ningún colegio en el país logra tantas becas. Años, los 7 años consecutivos, el San Agustín liderazgo en educación, en ciencias exactas. Entonces, ¿cómo yo los trabajo? ¿Cómo los incentivo? Tengo que tener políticas, pasan clases extra, tienen gabinetes, tienen tutorías, van a la universidad, hacen de todo para lograr sus resultados con ellos. Entonces, no sacan medallas por nada. Es porque es un trabajo integrado, largo, de cómo hemos planeado nosotros como gestores educativos que vamos a gestionar su talento de estos chicos, capísimos, tan inteligentes, cómo les vamos a ayudar a ser mejores todavía. Entonces hay programas de becas, programas de incentivo, programas de apoyo a instituciones varias, porque así también hay estudiantes muy sobresalientes como hay estudiantes con deficiencias en aprendizaje, necesidades educativas especiales. Entonces yo tengo que planificar un gabinete psicopedagógico. A ver, pucha, tengo una población de estudiantes con problemas de bullying, ¿qué voy a hacer con los que hacen bullying? ¿Qué voy a hacer con los que tienen problemas de la lectura, de la comprensión, los que tienen problemas de la dislexia? ¿Cómo los voy a apoyar? Pues pueden ser excelentes, inteligentes, pero tienen dislexia. ¡Wow! ¿Cómo los voy a apoyar? Tengo que crear un gabinete, gestionar un gabinete, ponerlos de psicopedagoga y a ver que los ayude. Todo eso tiene un proceso, ¿bien? Luego, la parte de recursos, mire, el manejo económico, los gastos, el balance contable. No voy a entrar en eso porque es más administrativo financiero. Pero usted tiene que dominar eso. Tiene que saber si se gasta menos de lo que se capta. Porque si no, lógicamente, ¿cómo va a funcionar la institución? ¿Cómo va a hacer crecer? ¿Cómo va a volver a construir un edificio ahí? ¿Cómo va a comprar o va a pagar los sueldos, el doble salario, el doble aguinaldo? No sé. Entonces tiene que tener claro cómo es el manejo contable para que sea sostenible su institución, ¿no? Ahora, las prácticas docentes, el punto 8, es el centro del modelo de SFOC. Es decir, cómo trabaja el docente en aula. Y por añadidura, cómo es que yo gestiono su trabajo. ¿Cómo le digo que trabaje a ese docente? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo lo voy a monitorear? A ver, tengo 50 docentes en el San Agustín, todos ellos saben claramente qué deben hacer, qué día y cuándo presentarme los reportes. Cómo deben subir las notas, cómo deben ellos pasar reportes disciplinarios, etcétera, etcétera. Y los tengo que evaluar, tengo que seguir con ellos, entro a clases, veo qué hacen, etcétera. Y les voy a hablar de ejemplos de cómo se hace. Y si un profesor no trabaja bien, ¿qué hago? Pues lo tengo que desvincular y designar otro. ¿Cómo lo selecciono? Hay todo un proceso de selección para asegurarme que sea una buena contratación como docente. Por último, los procesos de ingreso estudiantil, cómo evalúo, cómo los nivelo y cómo hago un proceso de seguimiento a egresado. En la medida, querido colega, y esto es lo más importante de esta noche, en la medida en que usted tenga estos 10 procesos ordenados, sistematizados y claramente determinados, usted tiene una institución de calidad.
Si le falta algo, pues hágalo. Este es momento de pensar en crear. Uy, no necesito haber hecho un programa de becas, no, nunca hemos hecho eso. O cómo yo puedo hacer para prepararlos para las pluris. O cómo puedo hacer yo para hacer un monitoreo a mis docentes, porque eso me falta. Entonces, sobre todo, fíjese qué le es útil, qué le falta a su institución actualmente para diseñar ese programa y, lógicamente, insertarlo en un plan o un PI para el siguiente año, el cual le va a servir para que, lógicamente, mejore constantemente su accionar como gestor educativo, como administrador educativo. Tiene la mayoría de estos 10 procesos, pues entonces usted va a poder certificarse internacionalmente, va a poder decir, sí, soy de calidad, como lo estamos haciendo en el Colegio San Agustín, que estamos en proceso de acreditación por normas ISO 9001 NIBNOR, que estamos trabajando en eso, para que vengan y nos auditen y digan, sí, hay procesos de recursos, a ver cómo lo manejan, pues hay un conjunto de registros, a ver cómo monitorean los docentes, hay un conjunto de registros. Y podemos demostrar al mundo, a todos, de que hay calidad ahí porque manejamos todos estos procesos con documentación, con registros específicos y evidencias que dicen sí, es de calidad o no. Es el desafío, querido colega, que usted construya este mapa para su institución. Bien. Entonces, esa es la primera pregunta, ¿cómo lo debe gestionar? Ahí está respondido, a través del HESFOC, haciendo todos los procesos y desarrollando políticas de gestión curricular para cumplir el HESFOC. Entonces, la pregunta es, ¿su institución en la que usted desempeña cuenta con todos estos procesos de la HESFOC? ¿Tiene un PI? En ese PI están bien la misión y misión. ¿Cuál es su organigrama? ¿Quién está arriba, quién está abajo, quién está a los costados? ¿Con qué reglamentos internos cuenta? ¿Tiene reglamentos de padres, de docentes, de administrativos? ¿Tiene reglamentos internos? ¿Cuenta con manuales de funciones? ¿Cómo son los manuales? ¿Hay o no? ¿Le falta? Si le falta, hay que hacerlos. ¿Qué programas o subsistemas hay? ¿Qué comités trabajan? ¿Hay un gabinete psicopedagógico? ¿No hay? ¿Hay un comité técnico pedagógico? ¿Lo hay? ¿No hay? ¿Hay comités por áreas? Etcétera. ¿Y cómo los monitorea a sus docentes, digamos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo los evalúa? Y luego, lógicamente, ¿cómo los selecciona? ¿Los recontrata, no los recontrata? ¿Los despide, no los despide? ¿Cómo hace? Ese es el primer trabajo que debe hacer para esta semana. Y por un asunto técnico vamos a extender un poco el tiempo. Si usted se fija el Classroom, tenía que cerrarse hoy este tema, pero le estoy dando un par de días más. Hasta el día jueves usted puede presentar este trabajo averiguando pues de su institución todos estos temas. Y con toda franqueza, dígame, no, si no tenemos PI por esta razón, o yo no trabajo como administrador, pero quisiera trabajar en y a ver, este es un organigrama que yo pretendo de esta institución en la que voy a trabajar. Sea honesto, porque uno camuflando cosas no sirve de nada, lógicamente no mejora las cosas. Hay que ser muy realistas y muy honestos con las políticas de gestión que tenemos actualmente. Y si le falta, es justamente ese trabajo, querido colega, de diseñarlos, y para eso yo le voy a ayudar, porque le vamos a dosificar un trabajo de cómo se debe ser un PI que inserta o trabaja todos estos temas. ¿Bien? Entonces, yo le muestro un poquito qué se ha hecho en el San Agustín como un ejemplo. Eso me pidieron las autoridades del posgrado de la UAP, me dijeron, caramba, muéstrales la experiencia del Colegio San Agustín, qué han hecho para ser tan capos en educación, no sé qué, y reconocidos. Bueno, entonces, mire, aquí está nuestro PI. Este es el documento que tengo el gusto de elaborar, que se hizo el año pasado, que nos dice, el colegio tiene que funcionar 4 años a través de este documento matriz de gestión, planificación, seguimiento, evaluación interna, estratégica de la educación, según paradigmas contemporáneos. Por paradigmas contemporáneos se entiende al modelo por competencia. ¿Bien? Entonces lo hicimos, este documento, con profesionales externos y personal interno del colegio. Tiene 4 capítulos. El primero, marco general, donde se muestran la historia del colegio, las leyes, el modelo pedagógico, etc. Un segundo que habla de la visión, misión, organigrama, manuales de funciones, qué reglamentos hay, todo eso. Y después cómo es la currícula, cómo es el POA, cómo es el plan global, etcétera, etcétera. Un documento de aproximadamente 257 páginas donde nos dice bien cómo se debe organizar una institución de una manera estructurada, inteligente y bien planificada. Lógicamente porque queremos que nos certifiquen, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo es un manual de funciones, perdón, no es un manual de funciones, es un organigrama. Así concebimos el funcionamiento de la institución educativa. Los organigramas clásicos son estos, ¿no? Que está arriba el director y todos con una lineecita y los cuadros abajo y todos dependen, digamos.
A nosotros concebimos la institución educativa no como una relación lineal, directa, jerárquica, sino como una unión dialéctica compleja, en el cual el centro es la comunidad educativa, los estudiantes y los padres de familia. Y todos los demás giramos en torno a ellos. Es decir, el centro es el estudiante, no el director, el que está arriba. No el subdirector que está ahí, no. El nudo del asunto es el estudiante. Y nosotros giramos en torno a él. Para él tenemos coordinadores, tenemos directores, tenemos un consejo de dirección, tenemos un consejo estudiantil, tenemos un conjunto de cargos, nuestra secretaria, nuestros bibliotecarios, yo subdirector, cómo planeo, etcétera, etcétera, cómo hago todas esas acciones para que la comunidad educativa crezca y se cumplan los objetivos institucionales. Entonces, este es un organigrama por competencias, querido colega, porque dice ahí, si se fija en la parte superior, director, ¿cuál es su competencia el director? Dice, gestionar y liderar los procesos educativos administrativos generales del colegio. Esa es su competencia, eso está en su manual de funciones, es lo que debe hacer. Entonces, eso, lógicamente, es en servicio a la comunidad educativa, no al revés, ¿no? Y así cada uno de los cargos. Esa es una forma de entender a la comunidad educativa de manera moderna, porque ahora ya la educación no es un proceso de dictatorial, pues colega, donde yo director dirijo, no soy un dictador, no digo ya todo se hace como yo quiero, ¿no? Porque tiene que ser muy inteligente y gestionar con calidad, pensando en el receptor de servicio, que es el estudiante, y el padre de familia, que paga las pensiones. Bueno, entonces, entrar en esto es amplio, no es pertinente, pero yo lo muestro como un ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay un organigrama, digamos, de índole más tradicional, en la cual están arriba los directores, hay una relación jerárquica lineal, ¿no? ¿Quién es el jefe de quién? ¿Quién le debe dar informes? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia, es un organigrama antiguo, y el organigrama nuevo es este. ¿Cómo cambia la lógica, no? O sea, ya no es lineal la cosa, sino es dialéctica. ¿Qué reglamentos hay? Yo lo muestro aquí, por ejemplo, en el Colegio San Agustín hay 3 reglamentos, el estudiantil, el para padres de familia y el docente, tiene 15 paginitas, tiene esta cantidad de artículos, aproximadamente 45 artículos, y dice bien qué pasa en la disciplina, cómo se debe manejar un docente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos lleva ahora a nosotros. Aquí hay un manual de funciones, y vamos a volver sobre eso. ¿Cómo se hace un manual de funciones? ¿Cómo usted diseña y de manera idónea el desempeño de cualquier cargo? Aquí tenemos un director general. ¿Qué debe hacer? Ahí está su competencia en la parte izquierda de su pantalla, y las funciones específicas están en la parte derecha. Entonces, sabemos claramente cómo debe moverse un director. Y esto en base a 4 ejes, porque es un modelo tetraléctico, que digo, colega, todo es 4. Todo cuadra con los 4, por eso son 4 capítulos de PI, por eso son 4 principios de la ley Avelino, por eso son 4 ejes que tiene un manual de funciones, y también 4 son los saberes, el saber ser, decidir, conocer, etc., ¿no? Bien, vamos a volver sobre este tema luego. Aquí hay, por ejemplo, una competencia del profesor. Esta es la competencia que vamos a enseñar en el colegio. ¿Qué debe hacer un profesor? Dice el genérico, desarrollar e implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se construye esto? Yo lo voy a mostrar enseguida. Esto es un breve ejemplo nada más. Aquí tengo un sistema informático, les estoy mostrando cómo trabajamos, gestionamos todo esto a través de una página web centralizada, donde se ven las notas, se ven los reportes. Esto yo un poquito le muestro como una referencia de cómo gestionamos el colegio con herramientas informáticas, puesto que eso es lo importante ahora, apoyarse a la tecnología. Y tenemos una página central Moodle, y lo muestro aquí, que es una emulación de las aulas físicas en un entorno virtual. Entonces todos los profes entran acá y cuelgan sus contenidos, y dan clases en línea si es necesario, digamos, ¿no? O cuelgan trabajos a los chicos, y ellos hasta exámenes dan a través de la página. Ya tendríamos que utilizar cada vez menos el papel. Ya, examen de física, entra a la plataforma, ahí está el ejercicio, responde en tiempo, y lo cierra, y ya está. Todo se registra en el Moodle. Es una implementación nueva, recién este año lo hicimos, y así trabajan colegios afuera, queridos colegas. Ya no hay hojitas, ya no se pasa tanto con el cuaderno, directamente los chicos traen sus tablets o sus PCs, agarran y, bueno, entran a la plataforma, trabajan a través de esto y rinden exámenes a través de eso. Entonces reemplaza todos esos textos y cuadernos y todo con una tablet, porque ahí hay todo. Y la conexión a Internet, porque en Internet hay 1000 y una cosas, es infinito el mundo de Internet, entonces hay que aprovechar eso, y para eso tenemos nuestras herramientas informáticas. Bien.
también las evaluaciones, etcétera. Esta es la lógica de evaluación de 360. Bien, hasta aquí yo quisiera hacer incidencia respecto a el primer tema. Y yo le voy a combinar, querido colega docente, a que investigue y rinda este trabajo que es el importante, el primero para nuestro diplomado. Me voy a permitir ahora abordar la segunda parte de nuestro módulo, el tema 2, para terminar esta videoconferencia de hoy. Si me permite su atención, todavía unos 15 minutitos más. Mire, el tema 2 como tal, querido colega, es, lógicamente, ¿cómo es que usted va a elaborar este PI? Yo ya le he hablado de la teoría, de lo ideal, pero ¿cómo usted puede hacerlo ahora? ¿Qué fases o pasos debe seguir? ¿Y cómo es que debe hacer ese diseño específico de sus materias por competencias en el marco del respeto a la ley? Por último, ¿cómo logra que una vez que diseñe ese PI se logre, se aplique y funcione? En base a responder esto, usted va a cumplir con un trabajo de valor final por el cual le voy a evaluar la siguiente semana su desarrollo en este módulo. Entonces, mire, para ser honesto, hacer un PI es un trabajo de un año arduo, así de verdad, serio, con un comité académico que le gestione todo. Y no vamos a hacerlo en una semana, eso es ilusorio. Pero usted va a tener por lo menos las bases para después trabajar. Un esqueleto funcional clave por el cual va a partir y va a poder hacer su PI. Bien, entonces abordemos esto. Un repaso rápido de nuestros GESFOC. No se olvide que el proceso de elaborar un PI está en el marco del proceso 2 del modelo educativo. Entonces, este modelo, nos vamos a centrar justamente en constituir este modelo educativo y la estructura curricular de los cuales se derivan la elaboración en sí del PI, ¿no? Y luego vamos a hablar de las prácticas docentes también, cómo es que monitorea todo esto para que se cumpla lo que ha determinado en el PI. Entonces yo me permito desarrollar estos dos subprocesos del GESFOC, el 2, el 3 y el 8, que hacen incidencia a este diplomado. Si estuviéramos haciendo diplomado, por ejemplo, en evaluación, haría yo gestión del talento humano y nos centramos en eso. Y hay una larga metodología de cómo hacer. O si es didáctica para un docente, cómo se hace un plan global, etcétera, ¿no? Entonces esto se desglosa en varios puntos, colega. Bien, ¿cómo se debe hacer un PI? Entonces, yo le voy a mostrar una... Disculpe que le interrumpa. Solo para informarle a usted y también a los demás colegas que los siguientes módulos que van a trabajar justamente es gestión del talento humano y gestión de las finanzas. Entonces ahí van a abordar seguramente con mayor profundidad algunos aspectos referidos a esas temáticas. Excelente, gracias por la aclaración, no solo nos ve. Entonces el diplomado está pensado para tener un proceso amplio. Entonces nos vamos a centrar en lo curricular, queridos colegas. Vamos a hablar de cómo es que usted puede elaborar este PI cumpliendo esta metodología por objetivos holísticos o bien competencias en el respeto a la ley 070. Bien, por fases, vamos a ver qué debe hacer usted primero. Lo primero es constituir el comité pedagógico central, es decir, quiénes van a elaborar este programa educativo institucional. Y generalmente tiene dos componentes, colegas. Uno es el consultor externo o especialista en educación, o un equipo, digamos, de especialistas en gestión educativa que tienen competencias probadas. Una consultora en educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta consultora o este consultor externo tiene que tener dominio claro de las leyes. Amplio conocimiento en tendencias de última generación. ¿Cómo le va a usted a hacer una página web como el Moodle que le mostré? ¿O cómo es que le va a diseñar manuales de funciones por competencias para certificarse? Tiene que saber de normas ISO para calidad de procesos organizacionales. Entonces, realmente eso requiere de amplio estudio. Tienen que ser, pues, magísteres en educación superior, ¿no? Tienen que tener una maestría estos consultores. Y es muy importante un equipo interno con una cierta capacidad ejecutiva, es decir, usted como directivo y administradores de este centro educativo. Y debe contar, lógicamente, con toda la información confiable y directa sobre lo que le está pasando a su colegio, a su institución, para comunicar esto con capacidad de diálogo y, sobre todo, autocrítica al especialista externo. Un grave error, querido colega, vamos a hacer un PI, así por cumplir, porque la distrital nos dice, ya, pucha, tenemos que tener PI.
Entonces, a ver, usted me va a ser profesor, usted me va a ser director, y uno hace un PI como que saluda la bandera, un documento así, pero así por cumplir nomás sin comprometerse con lo importante que es un PI. Entonces lo hace internamente, tiene su equipo interno por no gastar mucho también, agarra y combina en base al salario que ya le está pagando al subdirector, al director, haga usted un PI, no sé, es su función. Y ahí nos equivocamos, terrible. Si quiere usted un PI de calidad, tiene que traer un consultor externo que le va a decir cómo es la cosa de verdad, en el marco de la competitividad de su mundo contemporáneo. Si realmente puede hacer esa inversión de contratar a un externo y que le trabaje bien este PI, usted está tomando una decisión muy inteligente. Puesto que este consultor externo le va a traer cantidad de novedades y recomendaciones que le va a servir crecer su institución, y a la postre, si la institución crece en calidad educativa, eso repercute en la matrícula y va a traer más, lógicamente, recursos económicos, porque pues más personas van a querer estudiar en su colegio, en su instituto, y van a decir, uy, no es de calidad, y quiero entrar ahí. Y eso pasa en San Agustín. Por ejemplo, para sexto de primaria tenemos 128 plazas, y se postulan casi 800 estudiantes, tenemos que seleccionar. Podemos prescindir de otros 600, porque pues caramba, ya están se quitonean las plazas, porque saben qué calidad hay, y gracias a qué calidad, a que se ha hecho un buen PI, pues. Se ha hecho una buena planificación estratégica a través de consultores externos, un equipo interno comprometido y muy autocrítico. Y eso nos pasa a veces nosotros gestores en educación. Pucha, no, yo tengo la razón, no me gusta que me digan lo que debo hacer, no, yo ya sé qué debo hacer, yo conozco mi institución, nadie más la conoce. Y cerrarse en esa postura es no estratégico, poco inteligente, colega. Usted tiene que abrir la mente al mundo y decir, caramba, sí, hago cosas buenas, pero también hago cosas que me faltan, que no conozco. Entonces debo contratar a un externo y trabajar con ellos. Constituir este comité es el punto clave para hacer un buen PI. Y lógicamente eso ya depende de su decisión ejecutiva, de su capacidad económica, de su enfoque y su visión. Yo les recomiendo que haga eso, contrate dos. Un equipo interno y un equipo externo, se le da un plan, etc. Y así es la siguiente fase. La siguiente fase es elaborar los términos de referencia. ¿Cómo yo puedo determinar el alcance de ese PI? Yo quiero que sea a 2 años, a 4 años, a 3 años. Yo quiero contratar a este externo, entonces, ¿cuáles son los fundamentos, las bases de ese contrato? ¿Hasta dónde va a trabajar ese consultor? ¿Hasta dónde va a trabajar mi equipo interno? Defino bien las funciones. Y defino la orientación ideológica, los valores, las condiciones de trabajo para hacer este PI, este documento. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los valores de mi institución? ¿Qué principios sigue? Y en base a eso, como término de referencia, se guía todo el documento, puesto que uno tiene que respetar su identidad filosófica, su identidad espiritual. Incluso ustedes que trabajan en la UAP, con esa muy lindísima y muy loable unión con lo que es lo cristiano y los valores, que es una riqueza filosófica espectacular, lindísima, que tiene la adventista, ¿no? Respecto al dogma católico cristiano, perdón. Entonces, ¿cómo va a ser el cronograma de este y cómo se va a aplicar este plan, ¿no? Eso lo tienen que determinar en una fase 2, una vez que sepa quién es su consultor interno, cuál es su equipo de consultores y cuál es su equipo interno. Entonces, ¿cómo van a trabajar ellos? Elaborar términos de referencia. Luego, fase 3, implementar el diagnóstico institucional. ¿Cómo es que ya se van a mover este equipo designado para hacer el PI? Este consultor externo tiene que aplicar una metodología según la naturaleza y características de su institución. Y esta generalmente parte de estos asuntos, ¿no? Tiene que hacer una revisión documental, tiene que entrevistar a los actores educativos, administrativos, docentes, tiene que hacer encuestas a los estudiantes, a los padres, para saber qué piensan del colegio, de la institución. Y luego de procesar toda esa información para encontrar puntos de convergencia, lograr certezas, cual y cuantitativas, ¿no? Ponderando bien los resultados y así plantear planes, lógicamente, bien aterrizados en la realidad. O sea, no puede inventarse nada el consultor externo, tiene que hacerle un diagnóstico como lo hace un doctor, un diagnóstico al cuerpo humano. A ver, tiene esta enfermedad y tiene este problema, y hay que verlo de la punta del caballo a la punta del pie. Entonces, ¿qué le falta para que sea fuerte y robusto? No, uno solo lo sabe cuando hace un diagnóstico. Entonces, esa es la fase 3, hacer ese diagnóstico y ver muy bien qué va a preguntar, con quién se va a entrevistar, qué documentos hay de gestiones pasadas, hay pedidas anteriores o no. Luego de hacer eso, que es un trabajo que generalmente toma unos 2 meses,
3 meses, dependiendo de la magnitud o amplitud de la institución, se plantea un esqueleto de este PI. Y este esqueleto tiene que decir cuántos capítulos tiene y cómo se va a trabajar, cómo este comité pedagógico central, qué deberes tiene, o sea, cómo va a desarrollar qué partes del PI en base a los resultados de ese diagnóstico. No, es un terrible error agarrar y empezar a diseñar. Yo quiero que sea así la institución y visión y misión, si antes no hago un diagnóstico. Entonces, una vez que hago un buen diagnóstico, parto y defino qué capítulos tiene. Y yo les recomiendo que un PI tiene que tener como mínimo 4 componentes en la lógica de dialéctica. 4 ejes. El primer eje, inciso A, eje institucional general, donde usted demuestra en su PI su historia, las leyes que respeta, las leyes que tiene, y sobre todo el marco pedagógico técnico, a ver qué modelo hay ahí. El inciso B es un eje estratégico, el cual habla de visión, misión, los objetivos, el organigrama, todo el esqueleto organizacional, reglamentos y procedimientos. El eje operativo, cómo es su currícula, cómo es el POA, cómo son los planes de clase de los docentes. Y luego cómo lo implementa, todo lo que está predeterminado en papel, cómo lo hace, cómo lo evalúa y cómo lo proyecta, ¿no? Cómo hace los cambios de la anterior gestión a la aplicación de esta nueva gestión con un nuevo PI, y luego cómo evalúa eso planificado para continuar creciendo. Entonces, un PI tiene estos 4 ejes, querido colega, que es una metodología que hemos desarrollado nosotros para la Editorial Académica Española en este libro que Diseño Curricular para Cursos de Posgrado, que es justamente el libro que nosotros leímos. Es una metodología netamente propia. Otro profesional de educación, magíster, le puede decir, bueno, un PI debe tener estas otras cosas y estas, pero eso ya es un asunto de orientación pedagógica curricular. Yo le muestro que estos 4 son los que recomendamos, que se pueden determinar o desglosar en cantidad de otros ejes. Bien, entonces, cada eje que tiene, mire, yo le voy a hacer antojar un poquito, porque eso lo vamos a ver en la siguiente clase con mayor pertinencia, con mayor amplitud. El primer eje, el marco histórico, vamos a hablar de este, tiene que usted realizar una revisión documental ordenada y precisa. ¿Qué se hizo? Pues cuando se fundó la institución, quiénes participaron, cuándo se hizo un PI, se hizo o no, qué se tiene ahí. El B, el punto B es consultas técnicas con autoridades pertinentes. Usted tiene resolución de apertura del colegio del Minedu y está saneada su propiedad, la cual se asienta, tiene todos lo que se llama los planos regularizados. Es que eso es clave, es un marco legal, digamos, ¿no? O sea, tiene aprobados sus reglamentos en el SEDUCA, todo eso tiene que revisarle el consultor externo y decirle, no, le falta esto. Y a veces hasta por el predio, por un asunto físico, no tiene saneada el lote. Y se tiene que trabajar en eso, se tiene que revisar si todos los documentos están en orden. A ver si se tiene contrato con ELFEC, ¿no? Si se tiene contrato con CEMAPA para que le dé agua, o cómo le provee de electricidad, digamos, y agua a su colegio. Entonces uno tiene que revisar todo eso. Y este es el importante del eje 1, colega, el marco pedagógico técnico. En base a este diagnóstico previo, ¿cómo es que yo determino cuál es el modelo de la institución? ¿Es conductista, constructivista, es un modelo religioso, por competencias? ¿Cómo es? Yo tengo que estudiar los distintos modelos en base a mi diagnóstico, decir cuál es el modelo que la institución necesita para ser de calidad. Este es el trabajo más complicado, porque existe un modelo socioeconómico productivo de la ley, pero en qué medida nosotros lo aplicamos o no, en qué medida sirve o no a los intereses de búsqueda de la calidad educativa. Bien, yo le muestro, por ejemplo, nuestro modelo pedagógico en el Colegio San Agustín. Es un modelo que se fundamenta en la lógica de la tetraléctica del pensamiento complejo, en la vertiente del gran pensador Edgar Morin, un francés, que sirvió de consultor externo, y también el doctor Sergio Tobontón, y la cosmovisión andina, a la cual nos debemos todos nosotros, habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, dice, esta esquina superior derecha, dice, el PI 216-220 se construye como una mediación dialógica entre 3 corrientes que constituyen una cuarta. Nuestra primera corriente es nuestra tradición mística de la pedagogía agustiniana. Entonces, ¿cómo es que los pedagogos agustinos, desde San Agustín hasta los que han venido, los padres, se han fundado el colegio, cómo han hecho, qué valores le han dado para la creación del colegio? Y toda esa pedagogía hay una gran riqueza ideológica y de valores. Eso es
nuestro primer eje. El segundo eje está sobre todo en el modelo de, porque nosotros respetamos las normas educativas vigentes. Entonces, el modelo sociocomunitario es fundamental para nuestro modelo pedagógico interno. Respetamos las leyes no solo por respetarlas, sino porque son muy importantes en la riqueza pedagógica. Y por último, el modelo por competencias, que es nuestra orientación estratégica técnica para lograr que nuestra institución se inserte como un colegio de calidad internacional. Entonces nos dice el modelo por competencias, cómo se debe armar un PGO, cómo se debe armar un proyecto, cómo se debe armar una estrategia de monitoreo a los docentes. Todo lo más técnico, lo más fino, lo más operativo nos da el eje 3. Juntando la tradición y la mística, las leyes y la orientación técnica pedagógica, tenemos un modelo único que se llama modelo pedagógico tetraléctico, que es nuestro modelo híbrido de estos tres, que es lógicamente un cuarto modelo que incorpora estas tres vertientes. Entonces, este es el trabajo que se realizó para hacer un PI del San Agustín. ¿Cómo podría ser para usted? ¿Qué modelo le va a buscar? Esa es la gran interrogante, querido colega. Magíster Pablo. Magíster Pablo. Sí. Magíster Pablo. Sí, solo para orientar a los colegas, tal vez en esta parte tendrían ellos que proponer el currículo integral restaurador, ¿no? Que es el modelo de la educación adventista. El currículo integral restaurador, alguno no lo conoce muy bien o no lo está aplicando, está en el libro Pedagogía Adventista, en el último capítulo. Así que van a tener que revisar muy bien esa parte para justamente acomodar a este punto. Muy bien, no, gracias por su acotación. Justamente yo, mire, no conocía que tenían ya esto determinado como una vertiente, digamos, de la corriente adventista, y es fundamental que lo tenga claro. Como dice el doctor, tiene que revisar este documento y decir cómo es que proyecta la educación adventista este modelo pedagógico. Entonces, yo le voy a preguntar, tienen que ponerse a investigar, colega, porque eso es lo que usted va a aterrizar en el trabajo del final del módulo. Bien. Para terminar esta noche, me permite explicar el segundo eje, que es del segundo proceso del GESPOC, cómo es que uno elabora la visión y la misión de la institución, que generalmente está inserto en los valores o principios también de por ejemplo, el documento que acaba de mencionar el doctor. Entonces, para hacer esto, hay diversas metodologías. Una de ellas se llama el método Scrum. No voy a explicar muy ampliamente qué es el método Scrum, porque tiene una cantidad de acciones. Pero se basa sobre todo en realizar reuniones ejecutivas con un círculo designado de alto nivel, sean el administrador financiero, el dueño de las acciones de la institución, el director, el académico, y cómo es que ellos en una reunión en plenaria determinan o actualizan una visión y misión. Es un método, no tengo tiempo para explicarle, pero es muy bonito cómo es que dialogan y cómo actúan cada uno de estos actores, vale la redundancia, para lograr consensos estratégicos. Luego de decir, caramba, esta es la visión y misión de mi institución, así yo quiero que sea mi institución, este es el sueño que busco, determino cómo alcanzar ese sueño. Y así se determinan los objetivos estratégicos, es decir, cómo yo, base al diagnóstico, voy a decir, de aquí a 2 años quiero que mi colegio sea así, quiero que mi universidad tenga estos objetivos, quiero que se certifique, no quiero que logremos 2.000 estudiantes en vez de tener 900. ¿Cómo lo hago? Y eso se trabaja en base a métodos de trabajo, a mesas de trabajo según este llamado método dialógico, que es armar mesas de trabajo entre los ejecutivos, director, subdirector, y los operativos, que son los profesores, los padres de familia. Entonces, ¿cómo se unen ellos para determinar esto? Es una metodología amplia y sumamente estratégica. No, lamentablemente, por asunto de tiempo, no puedo explicar esto ahora. No, se me iría solo la clase en hacer un Scrum, digamos, enseñarle cómo se hace una mesa dialógica. Pero yo le dejo con la curiosidad de cómo se hace eso, ¿no? Entonces determinan luego organigramos manuales de funciones, también con el método Scrum, a ver, ¿cuál va a ser la competencia de mi profesor? ¿Cuál va a ser la competencia del subdirector? Entonces, hay un círculo ejecutivo que va a determinar eso, puesto que el manual de funciones es el documento que lo vincula a un contrato, ¿no? A ese profesor con usted, a ese director con la institución. Entonces, ¿qué debe decir el contrato? Exactamente lo que dice el manual de funciones, ¿no?
porque en base se lo remunera a usted, en base se lo reconoce a usted, en base se lo promueve a usted, o no, o se lo promueve al mercado, como dicen, ¿no? Entonces, caramba, también reglamentos y procedimientos, ¿qué se hace ahí? Entonces se recomienda el método dialógico, y el método dialógico, que colegas, no es más que se basa en el diálogo, por eso dice diálogo. ¿Cómo uno puede dialogar con un profesor, con un padre de familia, para lograr consensos? Hay mucho el arte de la gestión. ¿Cómo yo los puedo dirigir como directivo para que ellos me den buenas ideas de cómo hacer un reglamento? ¿Qué necesitan? ¿Cómo uno yo? Todo eso es una metodología administrativa llamada método dialógico. Para quienes sean curiosos de cómo se hace esto, probablemente las consultas yo las puedo hacer extra clase para darle modelos o fases o indicadores de cómo se hace un dialógico. ¿Bien? Entonces, ahí están los dos mapas, los dos modelos de visión y misión del Colegio San Agustín, uno anterior, que es más, digamos, clásico, y el actual, que es por competencias. Entonces, ¿cómo se han cumplido estos? ¿Cómo se han elaborado? No ha habido un capísimo iluminado y lo ha hecho como ha querido, ¿no? Ha sido fruto de un trabajo amplio, de un método que se llama Scrum, para determinar qué cosa hace cada integrante del equipo que gestiona y trabaja en la institución. ¿Bien? Entonces, en una siguiente clase, queridos colegas, yo le voy a hablar de cómo es que se hace un manual de funciones, que tiene que tener 4 ejes. Y vamos a abordar también cómo redactar estas competencias en los 4 ejes, y vamos a terminar de dosificar nuestra metodología respecto a cómo es que logramos hacer un PI. Entonces estamos en el segundo eje. Seguramente por un asunto de tiempo vamos a tener que utilizar esto de la manera más efectiva. Yo le pido que se ponga a trabajar, sobre todo, tenemos 2 días más, las 7 preguntas de desde nuestro primer trabajo, el cual tiene que ver con una revisión, sobre todo, de su modelo educativo y de su estructura curricular. Yo voy a estar atento a cualquiera de sus consultas, queridos colegas, a través del WhatsApp, no tenga pena, escríbanme y voy a estar al tanto de ustedes, o del correo electrónico. Y me manda cualquier consulta, yo lo voy a tratar de atender inmediatamente, en vez de estar 1 horita, 1 hora y media en responder. Por favor, cumpla con las fechas y plazos. He extendido el plazo para presentar el primer trabajo, era hoy, pero por el asunto técnico, pues le voy a dar una extensión de unos 2 días más. Hasta el día jueves usted puede presentar estas respuestas a las 7 preguntas. Luego del día jueves vamos a terminar de dosificar el resto del GESFOC para elaborar un PI, y le voy a indicar cómo debe usted elaborar su esqueleto de plan educativo institucional en el marco de, repito, de este GESFOC. La clase grabada va a tener una duración aproximada de media hora, 40 minutos. Lo vamos a coordinar con el doctor Choque el día jueves, y se le va a comunicar oportunamente para que la revise, y en base a esa revisión usted pueda plantear su trabajo de valor final en este módulo. Dicho esto, queridos colegas, espero que haya sido de utilidad lo dosificado. Yo he tratado de correr porque hay mucho que hablar al respecto y poquísimo tiempo. Los quizás algunas cosas no han entendido, ha quedado con muchas lagunas. Le invito a molestarme, escríbanme en WhatsApp, escríbanme cualquier cosa. Yo atento para responderle. Agradezco muchísimo su atención, para mí es un gusto trabajar para la Adventista. Y dicho esto, pues, hasta una siguiente oportunidad. Muy buenas noches, gracias.